En un país donde el fútbol es más que un deporte, la última presentación de la selección peruana ha desatado una tormenta que va mucho más allá del marcador. La frustración de los hinchas no solo nace del empate sin goles ante Ecuador, sino de una historia de malas decisiones, improvisaciones y liderazgos que se sienten cada vez más lejanos del pueblo. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de este desastre? Las respuestas no están solo en la cancha, sino también en los escritorios, donde se toman decisiones que afectan el presente y el futuro del fútbol nacional. La selección peruana empató sin goles ante Ecuador, lo que virtualmente la deja fuera del Mundial. A raíz de este resultado, Eddie Fleischmann lanzó duras críticas que no tardaron en volverse virales. Señaló que la responsabilidad no es solo del cuerpo técnico, sino también de la cúpula dirigencial. En su análisis, apuntó tanto a Agustín Lozano como a Juan Carlos Oblitas como piezas claves del fracaso. La presión por resultados se ha convertido en una excusa para improvisaciones constantes. Así, el ambiente en la Videna refleja un desgaste institucional sin precedentes. El periodista fue enfático al señalar que Agustín Lozano jamás debió ser presidente de la federación. Según él, sus decisiones han perjudicado la estabilidad del fútbol peruano. Pero no se quedó ahí, pues también cuestionó el papel de Juan Carlos Oblitas, a quien acusó de permitir errores evidentes. Fleischmann sostuvo que ambos permitieron una cadena de desaciertos sin control. Para él, esta es una crisis que nació desde la comodidad del poder. Así, quedó claro que la crítica no era un desahogo, sino una acusación estructural. En ese mismo tono, el comentarista arremetió contra Juan Reynoso, describiéndolo como un técnico testarudo y emocionalmente inestable. Criticó su falta de inteligencia emocional y el poco manejo del grupo. A su juicio, esa combinación dañó la química interna del equipo. Además, aseguró que el entrenador priorizó sus caprichos sobre las necesidades tácticas. Para Fleischmann, lo que se vivió no fue una mala racha, sino el resultado de una gestión personalista. El conflicto interno dejó heridas difíciles de cerrar. Las críticas también alcanzaron a Jorge Fossati, a quien describió como una solución fallida desde el inicio. Lo acusó de haber insistido con un sistema que no se adaptaba a la selección peruana. Señaló que mantuvo a futbolistas sin ritmo y dejó fuera a quienes podían marcar la diferencia. En su opinión, el hoy técnico de Universitario de Deportes no mostró el liderazgo que se esperaba en un momento de crisis. La falta de flexibilidad táctica fue otro de los puntos que el periodista cuestionó con firmeza. Así, volvió a repetirse un ciclo de decisiones incoherentes desde el banquillo. Uno de los señalamientos más duros fue sobre el abandono del fútbol juvenil en el Perú. El periodista lamentó que no exista una estructura de formación real. Dijo que no se ha sembrado absolutamente nada para el futuro y así es difícil tener un recambio generacional. Además, denunció que en muchos casos se exige dinero a los padres para que sus hijos se entrenen. Esta práctica demuestra un nivel de corrupción que atraviesa todas las categorías. La falta de inversión y visión a largo plazo ha minado las bases. Otro punto que destacó fue el supuesto rol que jugó Juan Carlos Oblitas en la elección de Reynoso. Fleischmann afirmó que su intervención sobrepasó incluso la autoridad en los pasillos de la Videna de San Luis. Según sus fuentes, hubo maniobras internas para imponer al técnico sin el consenso necesario. Esta situación refleja cómo las decisiones deportivas fueron influenciadas por intereses personales. El periodista lamentó que no se priorizara un proyecto técnico coherente y a largo plazo. Así, se sembró el caos desde las oficinas antes que desde la cancha. Fleischmann también recordó el escándalo de los chats publicados en marzo, donde se expusieron posibles irregularidades. En esos mensajes se hablaba de repartición de entradas y favores entre dirigentes, evidenciando la corrupción en el fútbol peruano. Para él, estas prácticas reflejan una red de complicidades peligrosas. Además, vinculó directamente a Lozano con agentes de futbolistas y representantes externos. Esa cercanía, dijo, contamina cualquier intento de meritocracia en las convocatorias. Este entorno, lleno de sospechas, termina afectando el desempeño del equipo nacional. Otra denuncia fuerte fue la supuesta intervención de Lozano en decisiones de la Liga 1. Fleischmann
indicó que se favoreció abiertamente a Universitario, en perjuicio de otros clubes. Según él, incluso hubo coordinación con la Policía Nacional para evitar sanciones. Estos hechos, de confirmarse, implicarían una manipulación del torneo desde la cima. La mezcla de fútbol, política y poder genera un escenario preocupante. Así, la credibilidad del campeonato también queda en tela de juicio. Tras el empate ante Ecuador, Renato Tapia fue uno de los primeros en hablar. El volante reconoció que la reacción llegó tarde y que hubo errores durante varios partidos. Señaló que el equipo mejoró, pero no lo suficiente como para revertir la situación. Para muchos, sus palabras reflejan autocrítica, pero también resignación. Tapia no se quedó en lo futbolístico, sino que habló del desgaste anímico. Esa sinceridad evidenció una fractura entre el grupo y el proyecto técnico. Otro jugador peruano que alzó la voz fue Marcos López, quien se pronunció y no fue menos contundente. El lateral aseguró que hubo fechas regaladas en referencia a partidos donde no se compitió con seriedad. Criticó la falta de planificación y la poca claridad en las ideas de juego. Sus declaraciones respaldan lo dicho por Fleischmann, pero desde dentro del grupo. El hecho de que los propios futbolistas señalen fallas estructurales preocupa aún más. La confianza en el cuerpo técnico parece haber desaparecido por completo. El ambiente interno se muestra frágil y disperso. Actualmente, Perú se encuentra penúltimo en la tabla con apenas 12 puntos. Está a 6 unidades del puesto de repechaje ocupado por Venezuela. Para clasificar, necesitaría ganar sus 2 últimos partidos y esperar una combinación improbable de resultados. En este escenario, los hinchas de la bicolor remecieron las redes sociales en contra del mandamás de la Videna. Los próximos rivales de Perú tampoco son accesibles. Primero, la selección visitará Uruguay en Montevideo, una de las plazas más difíciles del continente. Luego, cerrará ante Paraguay en Lima, en un partido que podría no tener valor competitivo. Estos 2 encuentros definirán no solo una clasificación utópica, sino también el futuro del comando técnico. El nivel de exigencia será máximo, pero la motivación parece mínima. Las posibilidades reales son cada vez más difusas. En ese marco, Fleischmann concluyó con una frase contundente: se cosecha lo que se siembra. Con ello, quiso resumir el estado de abandono institucional. Para él, esta eliminación es consecuencia de años de decisiones erráticas. Desde los altos mandos hasta el césped, el proyecto ha sido inconsistente. Y si no se toman medidas urgentes, el ciclo de fracasos continuará.